Vamos a comenzar a ver los artículos correspondientes al libro Herramientas para el análisis de la sociedad y el Estado, compilada por el titular de la cátedra de ICSE, que es Pedrosa, ¿sí? Bien, como les comenté en el video introductorio, para lo que es el primer parcial tenemos que estudiar 8 artículos de este libro, que son los que vamos a ver ahora. Los 4 que ahora no vemos van para el segundo parcial, ¿sí? Así que nada, tenemos que estudiar 8 artículos. Como les había comentado en el video introductorio, es muy importante que tengamos la cuarta edición de este libro, la edición del año 2021, porque es muy distinta a las ediciones anteriores, ¿sí? Bien, vamos entonces a comenzar con estos artículos y vamos a comenzar por entonces el primer artículo. Los vamos a ir viendo por orden. Si ustedes ven el índice del libro, vamos a ir uno por uno. El primer artículo que tenemos que ver es el primero, que se llama La sociedad, el Estado y las instituciones, de Nadia Januzzi, ¿sí? Este es el primer artículo que tenemos que ver nosotros. Acá tenemos ciertos esquemas a partir de los cuales vamos a ir desarrollando los distintos conceptos. Ustedes pueden tener, si quieren, al lado el libro o el resumen del libro que está en el Drive, ¿sí? Como para ir complementando. Yo las definiciones las voy a ir diciendo de manera oral. Es importante que ustedes se las anoten y las vayan aprendiendo de a poco, ¿sí? Estas definiciones las van a encontrar en el resumen, también las van a encontrar en el libro, pero está bueno que ustedes se las vayan anotando y las vayan leyendo, así las van de a poco incorporando, porque en este libro vamos a aprender unos cuantos conceptos y tenemos que manejar muy bien las definiciones, porque estos nos los van a tomar en los exámenes, ¿sí? Tenemos que manejar muy bien los conceptos y tenemos que poder distinguirlos de otros. Bueno, bien, dicho esto, entonces comenzamos con el primer artículo que tenemos que ver, donde claramente nos van a hablar de sociedad y Estado, ¿no? Y esto no nos suena raro, ¿por qué? Porque la materia se llama así, ¿no? Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Entonces tenemos que ver qué son estas cosas. Entonces, en el primer artículo tenemos 3 conceptos fundamentales que son estos, ¿no? Sociedad, Estado y el concepto de instituciones. Bien, vamos a ver ciertas definiciones de estas cosas, pero sabemos que las instituciones van a ser lo que hace de puente entre la sociedad y el Estado, ¿sí? Aunque no sepamos qué es cada cosa, sabemos que las instituciones conectan de alguna manera sociedad y Estado, ¿sí? Esto es un esquemita introductorio como para saber cuáles son los conceptos que tenemos que sacar de acá. Y dicho esto, entonces nos metemos con cada uno de estos conceptos. Vamos entonces a comenzar. Bien, primero se nos habla de sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es una sociedad? Podemos buscar la definición en el diccionario y nos van a decir algo así como el conjunto de personas que habitan determinado territorio, ¿sí? Personas que se llaman ciudadanos, es decir, que tienen derechos y obligaciones. Pero bueno, más allá de esa definición de diccionario, lo que nos dice el libro es lo siguiente: se va a abordar esta cuestión desde la sociología, ¿sí? La sociología es la disciplina que estudia la sociedad, ni más ni menos. Y uno de los padres de la sociología clásica es Emil Durkheim. Y vamos entonces a abordar la definición de sociedad desde Durkheim. Y lo que dice Durkheim es que la sociedad no es simplemente la suma de los individuos, ¿sí? Sino que la sociedad es más que la suma de las partes, es más que la suma de los individuos. ¿Qué sería entonces la sociedad? La sociedad es la suma de los individuos, pero además de esto, la sociedad implica las relaciones que se establecen entre los individuos, ¿sí? Entonces, para decirlo de manera sencilla, la sociedad sería la suma de los individuos más las relaciones sociales que se establecen entre ellos, ¿sí? Entonces, la sociedad, repito, es más que una suma de partes, ¿sí? Al juntarse los individuos se generan un montón de cosas: lazos sociales, relaciones sociales, ¿sí? Entonces, repito, la sociedad es el conjunto de los individuos más los lazos sociales que se establecen entre ellos. Bien, esto entonces sería una sociedad. Ahora bien, la sociedad como tal crea ciertas formas de pensar, ciertas formas de sentir o ciertas formas de actuar que a nosotros como individuos nos van a determinar. Estas formas se llaman, desde Durkheim, se llaman hechos sociales, ¿sí? Entonces, los hechos sociales son
formas son formas de sentir, de actuar o de pensar que a nosotros la sociedad nos lo impone. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería un hecho social? Por ejemplo, bueno, el libro nos da un ejemplo. Voy a ver algo al teatro, ¿sí? Termina la obra, de repente una persona se pone a aplaudir, yo me pongo a aplaudir, ¿sí? Esto es un hecho social, es una forma de actuar que a mí se me impone, que yo ya sé entonces que cuando otro aplaude, yo tengo que aplaudir, ¿sí? Entonces es una forma objetiva que a mí me determina, ¿sí? Es algo que la sociedad le impone al individuo. ¿Sí? A ver, no sé, cumplo años y hago una fiesta de cumpleaños. ¿Sí? ¿Esto es una decisión mía? No, en realidad esto es un hecho social. Es algo que se hace socialmente y yo lo replico al ser un individuo que forma parte de esa sociedad. ¿Sí? Así pueden pensar un montón de cosas. A ver, estoy sentado en el colectivo, sube una viejita. Bueno, me levanto y le dejo el asiento. Esto es un hecho social, ¿sí? Una suerte de moral o de reglas o formas de pensar que la sociedad me impone y yo actúo en consecuencia, ¿sí? Bien, entonces la sociedad le impone hechos sociales, le impone formas de pensar o sentir a los individuos. ¿Y cómo le impone la sociedad este tipo de cosas? La sociedad le impone a los individuos reglas, ¿sí? Le impone una moral, le dicen lo que está bien y lo que está mal. Bueno, esta imposición se da por medio de las instituciones. Y acá tenemos un concepto clave que tenemos que saber, ¿sí? El otro concepto clave que aparece acá es el concepto de institución. Las instituciones son conjuntos de reglas que van a regular la interacción entre los distintos humanos que componen la sociedad, ¿sí? Las instituciones entonces van a regular, le van a dar cierto orden a la interacción entre los distintos actores que componen una sociedad. Podemos pensar que una sociedad está compuesta por distintos actores. Actores sociales, como puede ser una persona, una organización social, una ONG. Actores políticos, partidos políticos, actores religiosos, la iglesia, por ejemplo, actores económicos, una empresa, ¿no? Entonces, estos actores tienen distintos intereses y van a tener entonces que estar regulado por algo, y lo que regula la interacción entre estos distintos actores son las instituciones. Si nada regulara, bueno, nos mataríamos todos entre todos y sería todo un caos, ¿no? Bien, entonces las instituciones regulan la interacción entre los distintos actores que componen una sociedad. Ahora bien, las instituciones tienen ciertas características, nos va a decir este artículo, que son las que tenemos acá. Bien, si las instituciones son el conjunto de reglamentaciones que regulan la interacción entre los distintos actores que componen una sociedad, ellas tienen entonces determinadas características que son estas. Primero, las instituciones son eficaces e intersubjetivas. ¿Qué significa esto? Son eficaces porque justamente imponen un orden, le dan un orden a la sociedad. ¿Sí? Por eso es que son eficaces. Sirven para algo justamente. ¿Y cómo sirven? Bueno, influyen, determinan a la sociedad dándole un orden, diciéndole cómo se hacen las cosas y cómo no se las hacen. Son intersubjetivas porque no dependen de un solo sujeto, no dependen de una sola persona, sino que tienen que ver con todas las personas. Por eso son entre sujetos, intersubjetivas, ¿sí? Influyen a todos, a todas las personas, ¿sí? Bien, entonces son eficaces, imponen un orden y de manera social a todo el mundo, ¿no? Por eso son intersubjetivas. ¿Qué más? Las instituciones son estables a través del tiempo, es decir, que tienen previsibilidad. Esto es muy importante, porque una institución tiene que ser más o menos la misma a lo largo del tiempo para poder darnos un orden. Imagínense que si las instituciones van cambiando todos los días, entonces todo está desordenado, todo es caótico. Bien, entonces esto no significa que no cambien, ¿sí? Las instituciones cambian, pero de a poco, ¿sí? De manera muy gradual. Entonces son relativamente estables, son previsibles, lo cual les permite dar un orden a la sociedad. Y la cuestión más importante de todo es que las instituciones se clasifican en instituciones formales e instituciones informales, ¿sí? Hasta el momento dimos una definición abstracta de instituciones. Vamos a dar ahora algunos ejemplos para que quede un poco más claro qué es esta cuestión, pero antes que nada decimos que hay dos tipos de instituciones. Están las formales y las informales. Las instituciones formales son las que están formuladas desde el Estado, ¿sí? Están
formuladas, organizadas desde el Estado, es decir, desde alguno de los poderes que conforman el Estado, ya sea el poder ejecutivo, ¿sí? La presidencia, por ejemplo, el poder legislativo, senadores, diputados, o el poder judicial. Entonces, las instituciones formales están formuladas desde el Estado y, cuestión fundamental, están establecidas por escrito, ¿sí? Es decir, que su funcionamiento está establecido por escrito, en algún lugar, en alguna reglamentación, en algún código, en alguna constitución. Y esto es muy importante porque las instituciones informales, que son las que no están previstas por el Estado, acá el Estado no tiene nada que ver, las instituciones informales no se establecen por escrito, ¿sí? Esta es la diferencia entre las formales y las informales. Las formales se establecen por escrito, las informales no. ¿Sí? Entonces, pensemos ejemplos. A ver, una institución informal. Bueno, a ver, estamos estudiando una materia para ingresar en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, ¿qué es? Es una institución formal. ¿Por qué? Porque su funcionamiento se da según un reglamento, según una serie de reglas. Y es formal porque, bueno, estamos hablando en este caso de una universidad pública, de una universidad estatal. Está formulada, organizada desde el Estado. Entonces, instituciones formales serían, por ejemplo, la universidad, un colegio, un hospital, la policía, etc. ¿Sí? Son instituciones que están formuladas desde el Estado y que están establecidas por escrito. Hay algún código, algún reglamento que dice cómo funcionan. En cambio, las instituciones informales no están establecidas por escrito y vendrían a ser algo así como prácticas que se dan a través del tiempo y que se van estableciendo, ¿sí? Se van convirtiendo en hábito y por eso pueden ser tan fuertes como una institución formal. Por ejemplo, el hecho de vivir en familia, ¿sí? La familia es una institución informal. ¿Y por qué es informal? Porque no está formulado por el Estado y no está establecido por escrito. En ningún lado dice cómo debe ser una familia y el Estado no te va a decir tu familia tiene que ser así, ¿sí? Entonces, podríamos vivir todos separados y no vivir en familia, pero no, vivimos en familia. Bueno, eso es una institución informal. Repito, no está establecido por escrito. Yo puedo tener, qué sé yo, 20 hermanos, no tener ningún hermano, puedo ser hijo de una pareja de 2 hombres, de 2 mujeres, un hombre y una mujer, ¿sí? No sé, o puedo ser hijo de una familia de personas divorciadas, o lo que sea, ¿no? Entonces, esto no está establecido en ningún lado. Y fíjense que es muy importante, porque el hecho de vivir en familia te determina tremendamente, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, a ver, la venta callejera, la venta de cosas en la calle. Eso no está establecido por el Estado, pero se hace, ¿sí? Es una institución informal. O asimismo podemos encontrar instituciones informales que son incluso ilegales, como por ejemplo la corrupción. ¿Sí? El hecho de que los políticos roben plata puede ser una institución informal si es algo común, si es algo que se hace todo el tiempo. O una institución informal importantísima para lo que vamos a ver de la historia argentina del siglo XX, los golpes de Estado. ¿Sí? Los golpes de Estado son una institución informal tremendamente importante en la historia argentina. ¿Sí? De hecho, si nos ponemos a pensar en la historia argentina del siglo XX, la institucionalidad informal es más importante que la formal. ¿Por qué? Porque los golpes de Estado terminan teniendo más peso que la democracia, que es algo formal. ¿Sí? Bien, entonces tenemos 2 formas de institucionalidad distintas que conviven siempre en una sociedad. Siempre hay institucionalidad formal e informal. No es que hay una sola, no. Siempre están las 2 formas de institucionalidad conviviendo y a veces tiene más peso una que la otra. ¿Sí? Pero no es que una esté bien o que una esté mal, no es que una sea legal y otra ilegal, no tiene que ver con eso. La diferencia es que una está establecida por escrito, la otra no, pero pueden tener las 2 la misma fuerza, o puede tener una más fuerza que la otra. ¿Sí? Esto es entonces el concepto de institución, que es importantísimo porque le da cierto orden a la sociedad y también las instituciones van a determinar qué tipo de régimen político tenemos, lo que podría ser una democracia, una dictadura, etc. ¿Sí? Este concepto de régimen político lo vamos a ver más adelante y es fundamental, pero repito, las instituciones determinan el juego político, o sea, determinan cómo es la dinámica de la política, por lo tanto determinan el régimen político. Pero bueno, nada, eso es una cosa que ahora no nos importa tanto. Ya tenemos entonces el concepto de sociedad, que está emparentado con el concepto de institución. Y vamos ahora a trabajar un poco el concepto de Estado. Si decimos que las instituciones, por ejemplo, formales, están establecidas por el Estado,
Bueno, tenemos que hablar de qué es el Estado. Y en este texto mucho no se habla del Estado, pero como se lo menciona, vamos a tener que dar una definición, que es una definición clave, así que vamos a decir qué es lo que es el Estado. Lo vamos a definir de esta manera, ¿sí? El Estado es la asociación que ejerce el monopolio de la violencia sobre un territorio determinado, ¿sí? Entonces, el Estado es una cierta asociación, una cierta estructura social que es el único que puede ejercer la violencia, ¿sí? Que tiene el monopolio de la violencia, que es el único entonces que puede ejercer de la violencia sobre una sociedad, sobre un conjunto de personas que están en determinado territorio que le pertenecen al Estado. Entonces, pensemos, Estado Nacional Argentino, ¿no? Bien, el Estado es el único que puede ejercer la violencia sobre los individuos. ¿Cómo? Por medio de las fuerzas represivas, que podrían ser las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, ¿no? Fuerzas de seguridad como la policía, la gendarmería, la prefectura. Fuerzas Armadas como el ejército, la marina o la Fuerza Aérea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo hago determinada cosa, puede venir un policía y me puede meter preso. Eso es que está ejerciendo la violencia sobre mí. Y el Estado tiene la potestad de hacer esto, ¿sí? El Estado es el único que puede tener un ejército. Yo no puedo pagarme un ejército propio, ¿sí? Eso es claramente ilegal. El Estado es el único que puede ejercer la violencia sobre las personas. ¿Pero dónde? Dentro de su territorio, ¿sí? Entonces, si yo cometo un delito y estoy en Argentina, bueno, me puede meter preso la policía argentina. Pero si yo cruzo la frontera y me voy a Chile, ya el Estado argentino no tiene competencia, porque eso ya le compete al Estado Nacional chileno, ¿sí? Bien, entonces estas son las dos características fundamentales del Estado. Esto lo vamos a trabajar un poco más en el siguiente artículo, pero nada, valga dar una definición porque esto es algo fundamental si estamos hablando de Estado. Entonces, que quede claro, el Estado domina a la sociedad, ¿sí? El Estado domina, claramente nos domina, nos dice cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, ¿sí? ¿Esto es bueno o malo? Bueno, no importa, ¿no? Eso se podría discutir, pero esto es así, el Estado nos domina. Ahora bien, en este artículo aparece el concepto de sociedad civil, ¿sí? Porque si el Estado nos domina, y se supone que está bien que nos domine, porque el Estado supuestamente nace para justamente dar un orden a la sociedad, ¿sí? La sociedad es la que hace que el Estado nazca. De todos modos, el Estado a veces puede tratar de llevar su dominio a niveles excesivos, ¿sí? Y tratar de dominarnos demasiado y controlar demasiado. Entonces, el concepto de sociedad civil es lo siguiente: si la sociedad civil es el entramado que crea la sociedad para ponerle límites al Estado, para decirle al Estado, no, hasta acá llegás, no podés hacer más que esto, ¿sí? Entonces, la sociedad civil le dice al Estado, no, esto que estás haciendo está mal, o hay que regular determinada cosa, o tenés que reconocer determinados derechos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sociedad civil, podemos pensar en organizaciones sociales, es decir, la sociedad organizada para ponerle reglas o ponerle límites al Estado. Podemos pensar, por ejemplo, en organizaciones de derechos humanos que digan, bueno, no, el Estado está violando derechos humanos acá, ¿sí? Este tiene que ser juzgado por lo que hizo, o hay que sancionar determinada ley, ¿sí? Organizaciones que tengan que ver con cuestiones de género, y decimos, bueno, falta sancionar determinada ley, hay que aprobar determinada cosa, ¿sí? Se tienen que reconocer determinados derechos, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones serían la sociedad civil, y se nos plantea acá en este artículo que cuanto más fuerte sea la sociedad civil, mejor, ¿sí? El hecho de que la gente únicamente se interese por la política cuando tiene que votar es malo, ¿sí? Que la gente tenga participación política y se ocupe de cuestiones que tengan que ver con el Estado es bueno, eso robustece la democracia, hace que una democracia sea mejor, ¿sí? Así que bueno, nada, esto para hablar un poco. Entonces decíamos, respecto de este primer artículo, tenemos estos tres conceptos: sociedad, Estado, instituciones. No estamos en matemáticas, y que quede claro, estamos viendo cuestiones sociales. Estos conceptos tienen relación entre sí, no son cuestiones puras, ¿sí? Y cuando aplicamos esto en un caso particular hay que ver, a veces no se cumple todo lo que estamos diciendo.
Nada de esto es objetivo, ¿sí? La sociedad, el Estado y las instituciones son justamente creaciones humanas, históricas, ¿sí? Y entonces no son algo objetivo. Por ejemplo, las instituciones son algo objetivo, creado por Dios, que entregado para nosotros, incuestionables. No, las instituciones son un producto histórico. Entonces, las instituciones son el resultado por una lucha por el poder, ¿sí? Que quede claro esto. Las leyes, por ejemplo, o las instituciones en general, no son cuestiones objetivas, incuestionables, sino que son el resultado por una lucha por el poder. El Estado es el resultado por una lucha de poder y el Estado no representa a toda la sociedad de manera igualitaria, ¿sí? Sino que va a representar más a unos que otros y siempre hay lucha para hacerse con los resortes del Estado para imponer determinadas cosas y que unos sean beneficiados y que otros no. Entonces, esto no es algo objetivo y es un producto histórico, ¿sí? Bueno, bien, con esto entonces terminamos lo que es este primer artículo y vamos entonces a continuar con el segundo artículo. El segundo artículo lo vamos a tener acá y vamos a seguir hablando de Estado. Ya estuvimos hablando de esto, pero vamos a hablar un poco más. Este segundo artículo, el número 2, se llama El nombre de la cosa hacia una conceptualización del Estado, de Patricio Gómez Talavera. Bien, aclaro una cuestión, no es importante el autor del artículo, ¿sí? Estos son todos profesores de la cátedra, ¿está? Entonces no me interesa realmente quién escribió esto. Aclaro esto porque en algún examen pueden encontrar que diga Patricio Gómez Talavera describe el Estado de tal manera. Y uno de ustedes pueden decir, pero no me acuerdo el nombre de esto, no importa. ¿Sí? Lo que tienen que saber simplemente son los conceptos. Algunos nombres son importantes, por ejemplo, cuando hablamos de Hobbes, de Durkheim o de Weber, sí tenemos que saber más o menos quiénes son, ¿sí? Pero no los profesores de la cátedra. ¿Está? Bien, entonces, seguimos. Segundo artículo, sigue hablando de Estado. Acá lo que vamos a ver son dos conceptualizaciones distintas de lo que es el Estado, según dos pensadores distintos. Bien, entonces, Thomas Hobbes es un filósofo británico del siglo XVII que va a pensar lo que es el Estado. Bien, entonces vamos a ver la concepción del Estado según Hobbes. Hobbes tiene una postura moderna, clásica, que se suele denominar una visión contractualista del Estado. Es decir, que el Estado nace a partir de un contrato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que nos dice Hobbes es que antes de que exista el Estado, vivimos en una situación de naturaleza o un estado de naturaleza donde es una anarquía total, ¿sí? Donde no hay ningún tipo de gobierno y donde cada uno hace lo que quiere. Esto es el estado de naturaleza. ¿Qué pasa entonces? Imagínense una situación salvaje donde cada uno hace lo que quiere y entonces ¿qué pasa? Nos matamos entre todos, ¿sí? Esto Hobbes lo llama el estado de naturaleza es una guerra de todos contra todos, donde yo voy a mi vecino, le robo algo, lo mato y está todo bien porque así funcionan las cosas, ¿sí? Este es el estado de naturaleza que se da antes de que exista un Estado. Para Hobbes el hombre es malo por naturaleza y hace lo que quiere, básicamente. Yo entonces en este estado de naturaleza tengo derecho de robarle al otro, de matar al otro y el otro tiene derecho de matarme a mí, ¿sí? Porque no hay ningún tipo de regulación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es complicado vivir de esta manera, ¿no? Donde nos vivimos matando, no nos podemos ayudar mutuamente. Si viene algún pueblo de afuera que nos quiere atacar, es complicado que no nos podemos unir porque nos matamos entre nosotros, ¿sí? Es difícil llevar a cabo la agricultura y la ganadería si estamos todos peleados, ¿no? Entonces, lo que dice Hobbes es que el Estado va a nacer a través de un contrato simbólico, ¿no? Que firmarían los distintos individuos de una sociedad. Entonces, los distintos individuos que componemos la sociedad damos nacimiento al Estado, al soberano, es decir, que le damos el monopolio de la violencia, digamos. Vamos a decir, a partir de ahora existe el Estado que es el único que puede ejercer la violencia y que va a tener como función protegernos, asegurar que podamos vivir en paz en sociedad, ¿sí? Entonces, una vez que nace el Estado, yo ya no puedo ejercer la justicia por mano propia. Si viene un vecino y me roba, yo no puedo ir y matarlo, ¿sí? Porque ahora hay un Estado que se tiene que encargar de esto. Si a mí me roban, tengo que ir al Estado y exigirle al Estado que haga justicia, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el Estado justamente
poner orden a esta sociedad y evitar esta situación de guerra de todos contra todos. De esta manera entonces nace el Estado a través de un contrato, ¿sí?, para ordenar a la sociedad. Esto es un planteo clásico de lo que es el Estado y particularmente ese planteo que hace Hobbes. Bien, avanzamos un poco más en el tiempo y vamos a pasar a otra conceptualización del Estado, que es la conceptualización que va a hacer Max Weber. Weber es otro de las figuras clásicas de la sociología, ya estamos en el 1800, más o menos. Y bueno, Weber va a dar una definición de Estado que es la que dimos antes, así que lo vamos a repetir. Para Weber, el Estado es la asociación que va a ejercer el monopolio de la violencia sobre una población ubicada en un territorio determinado. Esto ya lo dijimos recién, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque es una definición fundamental. Y repito entonces lo que dije, ¿no? El Estado es entonces el único que puede ejercer la violencia, por eso es que decimos que tiene el monopolio de la violencia, pero ojo, esta violencia es legítima, ¿sí? Es legítima y es legal. ¿Qué quiere decir esto? Que es una violencia que está aceptada por la sociedad, por eso es legítima. Todo el mundo sabe que la policía puede meter preso a alguien, y eso está aceptado por la gente, por eso es una violencia legítima. Y es legal porque está sujeto a leyes, ¿sí? O sea, no te puede meter preso porque sí. Te puede meter preso porque violaste la ley de alguna manera, ¿sí? O por lo menos eso es en principio lo establecido. Después en la práctica habría que ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, es entonces una violencia legítima, es decir, aceptada por la sociedad, y legal, es decir, sometida a leyes, regulada por las leyes. Entonces, el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia legítima y legal sobre la población que se ubica en un territorio que le pertenece, ¿sí? Esto es tal cual lo dijimos hace un rato. Bueno, bien, perfecto. Tenemos la definición de Estado según Weber. Es una definición fundamental. Decíamos entonces, el Estado nos domina, ¿sí? El Estado ejerce una dominación sobre la sociedad. Claramente, el Estado nos domina, nos puede decir lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, ¿sí? De distintas maneras. Bien, ahora, una pregunta que se hace Weber, que es muy importante, es ¿en qué se basa la dominación del Estado? ¿En qué se basa la dominación estatal? Bien, y Weber va a encontrar distintas respuestas a esta pregunta. Y va a decir que esta dominación estatal se puede basar en distintas cuestiones que son estas. La dominación estatal sobre la sociedad se puede basar en la costumbre, ¿sí? ¿Y qué es esto? Siempre fue así, es decir, ¿por qué aceptamos que el Estado nos domine? ¿Por qué aceptamos que el Estado nos diga que esto está bien o esto está mal? Bueno, la respuesta es porque siempre fue así, ¿sí? Esto es el eterno ayer, la tradición, la costumbre, ¿sí? ¿Por qué aceptamos lo que dice el Estado? Bueno, porque mis padres ya aceptaban lo que decía el Estado, mis abuelos también reconocían al Estado, mis bisabuelos también, etcétera. Siempre fue así. Esto es la respuesta, no la tradición, la costumbre. Estamos acostumbrados a que el Estado nos domine y bueno, por eso lo aceptamos. Este sería un posible fundamento de la dominación estatal. Bien, pero este no es el único. Otro posible fundamento es el carisma de un líder, ¿sí? Pensemos un Estado encabezado por un líder carismático y seguimos al Estado, ¿sí? Aceptamos lo que dice el Estado porque el Estado está liderado por una persona a la cual admiramos, ¿sí? Pensemos un caso ejemplar, ¿sí? Como sería, por ejemplo, el caso de Adolf Hitler en la Alemania nazi, ¿sí? Bueno, Hitler es un líder carismático, entonces en este caso es un líder carismático que seduce a mucha gente y bueno, una posibilidad es que aceptemos lo que dice el Estado porque seguimos a este líder al cual admiramos. Esa es una posibilidad y por último, la última posibilidad de en qué se basa la dominación estatal es la legalidad. Esto es, bueno, aceptamos lo que dice el Estado porque el Estado en su accionar está sometido a ciertas leyes, no puede hacer lo que quiere, ¿sí? Bueno, esta forma este fundamento de dominación estatal, dice Weber, es la forma más común en Occidente, ¿sí? Nada, estos son distintos fundamentos de la dominación estatal.
Ahora bien, para terminar con esta conceptualización del Estado, es importante lo siguiente. Diferenciar algunos conceptos. Sí, yo les dije al principio, es muy importante saber las definiciones, pero al mismo tiempo es muy importante poder diferenciar estas cuestiones. ¿Sí? Entonces, ¿es lo mismo Estado que gobierno que nación? No, son todos conceptos distintos, así que hay que tener acá mucho cuidado. El Estado ya sabemos lo que es, ¿sí? Es una cierta estructura, ¿sí? Una cierta asociación que ejerce el monopolio de la violencia sobre una población ubicada en un territorio determinado. El Estado está dividido, bueno, en las sociedades contemporáneas en distintos poderes, ¿no? Poder judicial, legislativo y ejecutivo, ¿sí? Bien, pero ¿es lo mismo que el gobierno? Bueno, no, claramente no. El Estado es algo permanente y el gobierno en realidad es algo temporal, ¿sí? Pensemos, Argentina, ¿sí? Hoy por hoy, el gobierno que tenemos estaba hace 40 años, estaba hace 20 años, estaba hace 5 años. Bueno, no, no siempre fue el mismo. El gobierno fue cambiando, los gobiernos van cambiando. Entonces, en cambio, el Estado argentino es siempre el mismo. Por supuesto que hay algunas modificaciones, pero relativamente es el mismo, ¿sí? Entonces, el Estado es permanente, los gobiernos cambian. El Estado, decíamos, es una estructura que permanece a lo largo del tiempo, donde tenemos distintas cuestiones. Jueces, ¿qué más forma parte del Estado? Pensemos, las fuerzas represivas, la policía, ¿sí? O la salud pública, la educación pública. Entonces, si cambia el gobierno, una persona que es policía, ¿deja de ser policía? No. Si cambia el gobierno, el juez deja de ser juez, no. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Pues forman parte del Estado y el Estado es permanente. ¿Sí? En cambio, ¿qué es el gobierno? El gobierno es un conjunto de personas que está ocupando los cargos en el Estado por una cierta cantidad de años. ¿Sí? Yo me postulé, gané las elecciones, bueno, estoy 4 años en ese cargo y después se me acaba el mandato. ¿Sí? O bueno, hice un golpe de Estado, me convertí en dictador y estoy los años que puedo. ¿Sí? Pero después me voy a ir. ¿Tá? Entonces, el gobierno es algo temporal, el Estado es algo permanente. Esto es muy importante porque muchas veces se utilizan los conceptos de manera confusa, muchas veces se habla de Estado cuando se quiere hablar de gobierno o al revés y eso está mal, ¿sí? Bueno, ¿qué es la nación? La nación sería un conjunto de personas que, bueno, en realidad esto es algo discutible, hay muchas definiciones posibles, pero para decirlo rápidamente, la nación es un conjunto de personas que tienen algo en común y que tienen una identidad construida, ¿sí? Dicen nosotros somos tal cosa. ¿Sí? Tienen un idioma en común, una cultura en común, y dicen nosotros somos tal nación. ¿Sí? Nosotros somos gitanos, nosotros somos judíos, nosotros somos argentinos. ¿Sí? Estos son naciones. Ahora, no es lo mismo que Estado y gobierno. Hay naciones que no tienen Estado, hay naciones que se construyeron después de que existe el Estado, ¿sí? Hay distintos casos. ¿Sí? Por ejemplo, los gitanos son una nación, pero no tienen un Estado que los represente. O pensemos otro caso, por ejemplo, la nación argentina se construyó luego del Estado. Cuando se construye el Estado argentino no había una nación, la nación se va construyendo posteriormente. ¿Sí? Esto para dar algunos ejemplos. Después, ¿qué más podemos decir? Hablando de Estado, bueno, hablamos del Estado, pero hay distintos niveles de estatalidad. Piensen ustedes. Por ejemplo, en Argentina tenemos el Estado Nacional Argentino, ¿sí? Que gobierna todo el país. Pero después tenemos estados provinciales, el estado de la provincia de Córdoba, el estado de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Esos son otros estados, ¿no? O podemos tener formas de estado más pequeñas, estado, por ejemplo, de un municipio, un intendente, ¿sí? Y ahí se habla de estado, ¿sí? Bueno, es medio raro hablarlo de esta manera, pero en realidad sería correcto decir el estado de Zárate, ¿sí? El estado de, no sé, San Martín, pongámosle, ¿sí? Son formas de estatalidad más pequeñas. O también podríamos hablar de formas de estatalidad más grandes, quizás, ¿sí? Como por ejemplo la Unión Europea, sería una suerte de Estado superior a los países, ¿sí? Bien, a modo de conclusión de este artículo, bien, aclaremos un par de cosas. Entonces, lo fundamental acá es el concepto de Estado, ¿sí? Poder diferenciarlo de gobierno, esto lo acabamos de charlar. Recordemos entonces, lo repito una vez más, por vez 700, porque es muy importante esta definición. El Estado es la asociación que ejerce el monopolio de la violencia sobre una población determinada, ¿no? El Estado es el único que puede ejercer la violencia sobre la gente en determinado territorio.
que quede claro estas cuestiones que ya dije antes, ¿no? El Estado no es es una construcción humana, ¿sí? Lo crean los hombres, pero entonces el Estado es el resultado de una lucha por el poder. Lo van a crear determinados hombres en función de sus intereses. Entonces no es un espacio igualitario, no representa a toda la población, ¿sí? De hecho, el Estado argentino, para que pensemos un poco, se construye digamos, a mediados y fines del siglo XIX, y no representa a toda la población. Para empezar, el Estado argentino se construye masacrando a todos los pueblos originarios, así que claramente no representa a los pueblos originarios, y va a representar particularmente a la oligarquía terrateniente, que es la clase dueña de las tierras, ¿sí? Entonces el Estado representa a un sector minoritario de la población en función de sus intereses. Después va a haber una permanente lucha por el poder para hacerse con los resortes del Estado. Entonces el Estado es un campo de batalla, ¿sí? El Estado decimos que tiene el monopolio de la violencia, y esta violencia decíamos es legítima y legal, entonces está sujeta a leyes y es aceptada por la población. Pero esta cuestión de la legitimidad es algo fundamental, ¿sí? Esto tiene que quedar claro. El Estado necesita fuerzas represivas, necesita de la coacción, de la violencia. Pero ¿alcanza con que el Estado tenga fuerzas represivas para que se sostenga? No. El Estado necesita fuerzas represivas y necesita construir legitimidad. Esto es muy importante, ¿sí? El Estado necesita tener fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, pero además necesita que la gente acepte al Estado, acepte la violencia del Estado. El Estado necesita construir legitimidad. Esto es lo que estuvimos charlando recién, ¿no? Cuando hablamos de los distintos pilares, fundamentos de la legitimidad del Estado, de la dominación del Estado. Entonces, repito esto que quede claro, ya sea que hablen de una democracia, una dictadura, no importa, el Estado necesita para subsistir la violencia, la coacción, la fuerza, y también necesita construir legitimidad, necesita construir aceptación, ¿sí? Esto entonces para dar un poco más de vuelta alrededor de este concepto de Estado que es tan importante. Y bueno, de esta manera entonces vamos a abandonar este artículo y nos metemos ya con el tercer artículo de este libro. Bien, entonces vamos a pasar al tercer artículo del libro Herramientas, cuyo título es Tipos de Estado, de Enrique García. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Si tenemos en cuenta que nosotros decíamos que el Estado es un producto humano, es entonces un producto histórico, es decir, es algo que hace el hombre en determinado momento de la historia, por lo cual vamos a tener distintas formas de Estado a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de distintas formas de Estado, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar con la primera forma de Estado, que es el Estado liberal. Y en cada caso lo que vamos a ver es cómo surge esta forma de Estado, cómo la podemos caracterizar y cómo entra en decadencia o deja de existir. Bien, antes que nada vamos a aclarar un par de cosas. Si recordamos un poco de cuando en algún momento estudiamos historia, cuando se habla de historia universal, sí, que esa es la manera en que se lo llama generalmente, se habla de distintas etapas, ¿no? Antigüedad, Edad Media, bueno, modernidad, etcétera, ¿sí? Pero pensemos, en la Edad Media, el sistema económico político que predominante, sobre todo en Europa, ¿no? Porque cuando hablamos de historia universal generalmente los libros se refieren a Europa. Cuando hablamos de Edad Media, el sistema económico político es el feudalismo. ¿Qué pasa en el feudalismo? En el feudalismo todavía no existen los países como los conocemos en la actualidad, sino que todo está descentralizado, ¿sí? Los territorios no están unificados y hay distintos señores feudales que son dueños de miles y miles de hectáreas que tienen siervos que trabajan para ellos. Más o menos entre 1200, 1300 el feudalismo va a entrar en decadencia y a partir de eso se va a constituir una forma de Estado que se llama Estado absolutista, del cual nosotros no vamos a hablar, ¿sí? Pero para ponernos en contexto, el Estado absolutista vendrían a ser las monarquías, ¿no? Donde hay un rey, que el rey va a unificar un territorio y va a decir yo soy el rey de Francia, ¿sí? Yo tengo un ejército propio, todo esto es mi territorio, yo soy rey porque fui elegido por Dios, ¿no? Eso sería una monarquía, o lo que se llamaba Estado absolutista. Bueno,
A fines del siglo XVII, es decir, a fines de 1600, este Estado absolutista va a entrar en decadencia. Estas monarquías de a poco van a desaparecer, ¿sí? Por lo menos entendidas como un rey que gobierna todo, ¿no? Y va a surgir entonces como respuesta a ese Estado absolutista el Estado liberal, que es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, el Estado liberal lo tenemos desde fines del siglo XVII, es decir, fines de 1600, hasta el siglo XX, hasta 1930. Bueno, bien, ¿cómo surge el Estado liberal? El Estado liberal surge fundamentalmente con dos revoluciones, que son la Revolución Inglesa de 1688 y la Revolución Francesa de 1789. ¿Sí? Estas son dos revoluciones que van a poner fin a la monarquía, mejor dicho, a el Estado absolutista en estos respectivos lugares. Pensemos, Revolución Francesa, se hace una revolución, ¿sí? Le cortan la cabeza al rey y se instaura una república liberal. Bien, entonces se pone fin a la monarquía y surge el Estado liberal. ¿Cómo lo podemos caracterizar este Estado liberal? Bien, para empezar, tengamos en cuenta una cuestión, que es lo que les decía antes. En una monarquía, el que gobierna, el rey, se supone que gobierna porque fue iluminado por Dios, es decir, fue elegido por Dios. Es decir, que hay una justificación teológica del poder político. Es decir, se apela a Dios para justificar el orden político. Bueno, en este caso, en el Estado liberal, eso ya no se utiliza más y ahora las autoridades van a ser elegidas en elecciones. Entonces, algo importante, característico del Estado liberal es que se va a dar ahora un proceso que se llama secularización, ¿sí? Secularización, que es básicamente el desplazamiento de la iglesia, ¿sí? El desplazamiento de la religión en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito político, les decía, ya no se apela más a Dios para justificar el poder político. Ahora la autoridad no está ahí porque fue elegida por Dios, sino que está ahí porque fue electa en elecciones. Estas elecciones no son iguales a las que tenemos hoy en día, ¿sí? Tampoco se imaginen que es lo mismo. Vota bastante poca gente, ¿sí? Obviamente las mujeres no votan. No son elecciones muy libres que digamos, pero son las primeras elecciones que hay, ¿sí? Con lo cual, decíamos, el poder político se seculariza, es decir, ya no se apela más a Dios, ¿sí? No hay una justificación teológica del poder político. Asimismo, también va a haber una secularización en la educación y en la cultura. Por ejemplo, antes de este momento, la educación estaba regida por la iglesia, ¿sí? Los maestros eran sacerdotes o monjes. Bueno, ahora la educación va a ser potestad del Estado. El Estado es el que va a encargarse de la educación. Entonces se produce una secularización en la educación y una secularización en general en lo que es la cultura, ¿sí? Donde decimos la iglesia va perdiendo atribuciones y en lo que es la cultura en general, la filosofía, etcétera, se deja de lado la tradición, es decir, muchas cosas que se afirmaban antes porque siempre se decía eso por tradición, ahora se empiezan a cuestionar. ¿Sí? Estamos en la época del iluminismo, donde hay un cuestionamiento a todo lo que viene del pasado y se plantea, bueno, justamente lo que se propone es un replanteo general de todo lo que se ha dicho antes, en función de un análisis racional de las cosas. Básicamente estamos en una época de, decíamos, iluminismo, donde se va a entronizar a la razón como, digamos, criterio para juzgar cualquier cosa. ¿Sí? Eso sería el iluminismo. Entonces ahora se abandona el pensamiento religioso que venía de la Edad Media y se va a proponer como contracara un pensamiento más de corte cientificista, ¿sí? Que tiene más que ver con la ciencia, ¿no? Bien, entonces como primera característica de este Estado liberal, secularización, es decir, una pérdida de atribuciones de la Iglesia, ¿sí? Y una pérdida de terreno del discurso religioso. Bien, eso sería la secularización. Después, una cuestión principal, el liberalismo
Sí, el liberalismo, bueno, estamos hablando del Estado liberal, pero el liberalismo es una corriente político y filosófica y económica también. El liberalismo hace foco principalmente en el individuo, ¿sí? Plantea que la sociedad es un conjunto de individuos. Entonces, el planteo filosófico del liberalismo está focalizado en el individuo. Y el individuo tiene una serie de derechos naturales, o sea, naturalmente una persona tiene ciertos derechos. Bueno, ¿cuáles serían estos derechos naturales? Igualdad, libertad y propiedad privada. ¿Sí? Para que se entienda, lo que estamos diciendo es que naturalmente todos somos iguales y todos somos libres y todos tenemos derecho a ser propietarios. Es decir, que yo soy un individuo, soy igual a los otros, tengo derecho a ser libre, es decir, que no tengo que ser esclavo ni siervo de nadie, y tengo derecho a ser propietario, es decir, que la propiedad privada es un derecho natural. Yo tengo derecho a decir, este terreno es mío, ¿sí? Pongo unos alambres y me hago propietario. Esto es el planteo, ¿sí? Entonces, estos son derechos naturales previos a que exista el Estado. El Estado lo único que tiene que hacer es garantizar que estos derechos se mantengan, que estos derechos se respeten. Pero entonces el Estado no tiene muchas funciones para el liberalismo. El Estado simplemente tiene que garantizar que se respeten estos derechos naturales y nada más que eso. Entonces, en cuanto a lo que es la economía, se plantea un Estado no interventor, ¿sí? Porque el Estado no tiene que, les decía, no tiene que hacer mucho, tiene simplemente que regular algunas cuestiones. Y en la economía no se tiene que meter. Esto es lo que plantea el liberalismo económico, ¿sí? Lo que dice el liberalismo económico, cuyo padre es Adam Smith, ¿sí? Que es lo que sería el padre del capitalismo, lo que dice es que el mercado funciona bien de por sí. El mercado se autorregula. Existe algo así como una mano invisible que regula que el mercado funcione bien. Cuando el Estado interviene, cuando el Estado mete la mano, las cosas funcionan mal. ¿Sí? Entonces, las cosas funcionan bien de por sí y el Estado no tiene que intervenir. Esta es la idea del liberalismo en términos económicos. Bien, entonces, a fines de 1600 se instauran las repúblicas, ¿sí? Entonces estamos hablando de repúblicas liberales donde hay división de poderes, ¿sí? Hablamos de poder ejecutivo, poder legislativo, bueno, poder judicial, empiezan a haber elecciones, ¿sí? Esa es la forma del Estado. Hay una secularización general de la educación, la cultura, del poder político, y el Estado es no interventor. Esta es la forma de Estado predominante en Occidente hasta 1929, que es cuando se va a producir la crisis económica más importante de la historia del capitalismo, y esta crisis económica va a poner en crisis, justamente, va a generar la decadencia de esta forma de Estado liberal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado liberal, decíamos, es no interventor, no tiene que intervenir mucho. Bueno, esta crisis del 29 o del 30 va a ser una crisis de sobreproducción. Como el Estado no regula mucho, se va a producir demasiado, no va a haber quien tenga para comprar todas estas cosas que se produjeron y va a haber una crisis. Entonces, como consecuencia a esta crisis que tiene que ver con que el Estado no regula, posteriormente vamos a ver estados que regulan más, ¿sí? Estados más fuertes, más presentes. Bien, esto sería entonces el Estado liberal. Vamos a pasar a otra forma de Estado, que es el Estado fascista. El, bueno, el Estado fascista lo tenemos en, digamos, la primera mitad del siglo XX, es decir, entre 1900 y 1950. En realidad el fascismo es un movimiento político propiamente italiano, ¿sí? Liderado por Benito Mussolini, pero se suele utilizar este término fascista de manera general, es decir que hablando de términos generales, fascismo se podría aplicar a el fascismo italiano de Mussolini, al nacionalsocialismo de Hitler, al franquismo de Franco en España, ¿sí? Bueno, a casos, digamos, casos de gobierno totalitario. Bueno, ¿qué sería el Estado fascista? Primero, ¿cómo surge? El origen. El Estado fascista surge, pongámosle más o menos en 1920, como reacción a la amenaza comunista. ¿Sí? ¿Y qué es esta cuestión? Bueno, nosotros no hablamos de comunismo, pero
el comunismo es una ideología política creada por Karl Marx, que es un filósofo y economista alemán del siglo XIX. Y lo que dice, en pocas palabras, ¿sí? Para hacerlo rápidamente, lo que dice Marx es que el sistema capitalista es un sistema injusto, donde hay dos clases sociales, los trabajadores y los empresarios, ¿sí? Es decir, la gente que trabaja en las fábricas y los dueños de las máquinas, los dueños de las empresas, es decir, los empresarios. En el sistema capitalista, los empresarios explotan a los trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que trabajan son la mayoría, son los trabajadores, se llevan una porción muy pequeña de las ganancias y en cambio los que se llevan la mayor parte de las ganancias, que son los empresarios, son los que no trabajan. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores? Tienen que organizarse, hacer una revolución, destruir este estado burgués, destruir el estado de los empresarios y conformar un estado de los trabajadores. Bien, esto tengamos en cuenta que tiene que ver con lo que decíamos antes. El Estado liberal tiene que ver con el ascenso de una nueva clase social que es la burguesía, es decir, lo que llamamos nosotros la clase empresarial. Bien, entonces, decíamos, el Estado liberal tiene que ver con el ascenso de esta nueva clase social, ¿sí? Que en sus orígenes eran básicamente comerciantes, ¿sí? Gente que se dedicaba a comerciar y a lo largo del tiempo se convierten en lo que hoy llamaríamos empresarios, que serían los dueños de las empresas, los dueños de las fábricas. El Estado liberal vendría a ser, en términos económicos, el capitalismo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este capitalismo injusto genera que haya personas que tienen mucho y otras personas que no tienen nada. Por lo cual se plantea como respuesta al capitalismo el sistema comunista, ¿sí? De la mano de Marx. Bueno, en 1917 se produce la Revolución Rusa, ¿sí? Que lo que va a hacer es derribar el régimen zarista, que vendría a ser algo así como una monarquía, ¿sí? Que había en Rusia, y a partir de esto se va a conformar un Estado comunista en Rusia, ¿sí? Que bueno, después se pasa a llamar Unión Soviética. Bien, ¿qué es lo que pasa? El comunismo plantea que la revolución debe hacerse en todo el mundo. Entonces hay que hacer revoluciones en todos los países y destruir el Estado burgués, el Estado capitalista en todos lados. Y el Estado fascista entonces surge como reacción a esta avanzada o esta amenaza comunista. Si tenemos en cuenta, repito, que la revolución rusa se da en 1917, el Estado fascista surge como reacción a esta amenaza comunista. Y al mismo tiempo surge como reacción a la supuesta incapacidad de la democracia liberal frente a la crisis económica y frente al comunismo. ¿Sí? La democracia liberal, es decir, el Estado liberal, es visto como un Estado débil que no puede dar respuesta entonces a estas problemáticas que se empiezan a dar. ¿Qué se necesita entonces? Se necesita un Estado fuerte, ¿sí? Que lo que sería el Estado fascista, para, digamos, dar solución a esta problemática. El Estado fascista es el mejor ejemplo de lo que es un totalitarismo, donde se elimina la pluralidad de partidos políticos, se elimina la democracia, ya no hay más elecciones, y lo que va a haber es un partido político único que va a estar liderado por un líder carismático, que vendría a ser, pongámosle, Mussolini o Hitler. Y la idea de este partido único es imponer un pensamiento único. Es decir, la idea es imponer un pensamiento para toda la sociedad. ¿Cómo se va a tratar de imponer este pensamiento único? Por medio de la violencia y el terror, ¿sí? Esto es mediante métodos violentos y el uso de la propaganda, ¿sí? Permanentemente propaganda para que la gente siga a este líder carismático. La idea es entonces imponer un pensamiento único, que no haya diálogo, que no haya, digamos, mucha pluralidad de ideas, sino la idea es que se imponga un único pensamiento y como condición de posibilidad de esta imposición de un pensamiento único, en términos ideológicos son nacionalistas y son xenófobos, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que plantea el fascismo es que lo único que tenemos que valorar, lo único bueno, es lo que sale de acá, ¿sí? De nuestra propia nación.
propio del fascismo, un ensalzamiento a lo propio, lo nacional, ¿sí? Y son xenófobos en el sentido de que todo lo que venga de afuera debe ser rechazado, ¿sí? Esto es la xenofobia, el rechazo absoluto a lo foráneo, a lo que venga de afuera, ¿sí? Entonces estamos hablando de totalitarismo, es el intento de control total de la población en todas las instancias, ¿sí? Inclusive en lo que piensa una persona. Esto es el Estado fascista que va a tener su decadencia con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial se da desde 1939 hasta 1945. En esta Segunda Guerra Mundial van a pelear dos bloques, ¿sí? El bloque, digamos, donde tenemos a Gran Bretaña, donde tenemos a Francia y donde va a estar también Estados Unidos. Y por otro lado el bloque fascista, que es el bloque de la Alemania nazi, de la Italia fascista, Japón, entre otros, ¿sí? Bueno, esta Segunda Guerra Mundial va a terminar en 1945 con la derrota del eje. El eje es el bloque fascista. Entonces, esta derrota del bloque fascista en la Segunda Guerra Mundial vendría a significar la decadencia del fascismo. Bien, pasamos entonces a otra forma de Estado que va a surgir luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, su origen, el origen, digamos, del estado de bienestar sería justamente el fin de esta Segunda Guerra Mundial. Y en esta posguerra entonces nace esta nueva forma de Estado que llamamos Estado benefactor o Estado de bienestar. Y este va a ser un Estado activo, presente, ¿sí? Que va a regular, que va a ser, digamos, más activo, más presente que el Estado liberal, pero va a ser mucho menos activo que el Estado fascista, ¿no? Que este ya sería el otro extremo. Bien, ¿qué es lo que tenemos en el mundo en 1945? Tenemos un mundo en ruinas, porque pensemos que la primera mitad del siglo XX fue catastrófica, ¿no? ¿Qué tenemos? Primera Guerra Mundial de 1914 hasta 1918. La crisis de 1929-1930, crisis económica, y después la Segunda Guerra Mundial de 1939 hasta 1945. Es decir, que tenemos a mitad del siglo XX un mundo en ruinas, particularmente lo que está en ruinas es Europa Occidental, que ha participado de dos guerras como nunca se habían visto en la historia de la humanidad, ¿sí? Y entonces tenemos Europa Occidental en ruinas. Con lo cual va a surgir ahora un estado de bienestar que va a tratar de reconstruir la economía y va a tratar de reconstruir la sociedad luego de esta Segunda Guerra Mundial. Este estado de bienestar va a estar estimulado por los Estados Unidos. Estados Unidos necesita, digamos, para que funcione la economía del mundo, que Europa vuelva a funcionar básicamente. Entonces Estados Unidos, ya asegurándose su posición de primera potencia mundial, va a dar grandes préstamos a los países europeos para que reconstruyan su economía, y a partir de este impulso de los Estados Unidos va a surgir en Europa el estado de bienestar o estado benefactor. ¿Cómo lo podemos caracterizar? Bueno, es un estado, le decíamos, que es un estado presente y que va a tratar de reconstruir la sociedad, reconstruir la economía. Entonces, la idea principal de esto, el economista creador de esta política económica del estado de bienestar se llama Keynes, con K, ¿sí? K-E-Y-N-E-S, Keynes. Y bueno, la economía keynesiana plantea ante todo que el objetivo tiene que ser el pleno empleo, es decir, que todo el mundo tenga trabajo. La idea es que no haya desocupación, este sería el objetivo. ¿Por qué? Piensen ustedes, la idea es la siguiente: si todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene plata. Si todo el mundo tiene plata, entonces la gente consume. Si la gente consume, se requiere producción. Si se produce, entonces se genera empleo. Si se genera empleo, la gente tiene plata. Si la gente tiene plata, la gente consume. Y así, ¿sí? Esta sería la idea de una economía keynesiana o de bienestar. Entonces, la idea es que haya pleno empleo. Bien, ¿qué más? Además de esto, el Estado va a regular, por ejemplo, con legislación laboral y legislación social.
¿Qué es esto? La legislación. Bueno, por ejemplo, el Estado saca leyes para regular cuánto tiempo se trabaja, ¿sí? Entonces se sanciona, pongámosle, que es máximo de horas de trabajo 8 horas, ¿sí? Bueno, y pueden sancionarse un montón de cosas. Se pueden crear las jubilaciones, se pueden regular los accidentes de trabajo, bueno, nada, se puede regular cómo aumentan los salarios, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, legislación social y legislación laboral para favorecer a la población en general. Bueno, esto depende de cada país, pero puede establecerse educación y salud gratuitas, públicas, ¿sí? El Estado puede construir hospitales públicos, puede asegurar que la educación sea libre y gratuita para todos. Esto igual habría que ver cada caso en particular, pero esto de manera general, ¿sí? Gasto público y social, es decir, el Estado gasta mucho dinero para que la población esté bien, por decirlo así. Esto es con el objetivo de reconstruir la economía. Puede ser, por ejemplo, crear seguros de desempleo, planes sociales, ¿sí? Para darle a la gente más pobre, que esta gente tenga plata y pueda consumir. Eh, Va a haber, aumentan algunos impuestos para redistribuir riquezas, ¿sí? La idea es básicamente distribuir riquezas de los sectores más favorecidos a los sectores menos favorecidos. Esto podría ser, por ejemplo, a ver, para que se entienda, pongo un impuesto a la venta de autos de alta gama, ¿sí? Un impuesto a la venta de Ferraris. Entonces, si vos querés comprarte una Ferrari, vas a tener que pagar un impuesto muy alto y yo con la plata que recaudo a partir de esos impuestos la gasto en seguros de desempleo. O sea, le doy plata a la gente que no tiene empleo. ¿Sí? Esto es redistribución de riquezas. Y otra cuestión es que el Estado benefactor es un Estado empresario en el sentido de que se asocia con empresas privadas para llevar a cabo proyectos, como podrían ser proyectos de infraestructura, ¿sí? Para, no sé, crear rutas, puentes, centrales eléctricas, ese tipo de cosas. Bien, entonces tenemos un Estado activo para reconstruir la economía, ¿sí? Y para llevarle bienestar a la población. Bien, en los años 60 y 70 este estado de bienestar va a entrar en decadencia por un par de cuestiones. Primero tengamos en cuenta que el estado de bienestar que se construye en Europa en esta época tiene como digamos, condición de posibilidad el financiamiento de los Estados Unidos. Bueno, ya en los años 60 Estados Unidos se embarca en lo que es la guerra de Vietnam. Si Estados Unidos invade Vietnam, entonces va a gastar mucha plata en esa guerra y va a recortar gastos en cuanto a financiar a países para su reconstrucción. O sea, Estados Unidos ya va a dejar de prestar plata a Europa. Eso por un lado. Por otro lado, a comienzos de los años 70 se produce la crisis del petróleo, que en pocas palabras lo que genera es que el precio del petróleo se cuadruplique, o sea, se lleve por 4, y tengan en cuenta ustedes que el petróleo es un recurso estratégico muy importante porque con el petróleo se fabrica el combustible, básicamente. El combustible es lo básico como para poder hacer funcionar en una industria o mover autos, ¿no? Bien, entonces al subir mucho el precio del petróleo, esto va a generar crisis económica en muchos países. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora va a ser mucho más difícil poder gastar plata para, no sé, seguros de desempleo, ¿sí? O favorecer a la población. Con lo cual, ahora va a haber, justamente al estar en una situación económica más complicada, va a surgir en los años 70 y más importante en los años 80, un discurso de crítica al estado de bienestar que va a decir en pocas palabras, si no te alcanza la plata, entonces recortá gastos, ¿sí? Y todos estos gastos públicos y sociales son innecesarios. Que cada uno se las arregle como pueda. Estamos hablando entonces del Estado neoliberal, ¿sí? O el neoliberalismo, que lo que plantea justamente es, ya tiene una concepción ya mucho más individualista. Si el estado de bienestar hace foco en la sociedad en general o el pueblo, ¿sí? Hay que llevarle bienestar a la gente, por decirlo así, el estado neoliberal lo que dice es cada uno se tiene que arreglar como pueda, el estado no tiene que andar cuidando al individuo, el individuo se tiene que ganar las cosas que tenga como él pueda. El estado neoliberal es un estado que se propone achicarse, ¿sí? Fijémonos que es neoliberal.
Entonces tiene cosas en común con el Estado liberal, pero es mucho más extremado, ¿sí? Es un liberalismo salvaje, porque el Estado neoliberal es un Estado que se autoachica. Lo que hace el Estado neoliberal es desregular, toma esta idea del liberalismo de que el Estado no tiene que intervenir, llevado al extremo. Acá se trata de que el Estado desaparezca y que las empresas básicamente puedan hacer lo que consideren sin controles. ¿Sí? El Estado neoliberal va a surgir en los años 80. Hay distintos ejemplos, tenemos a Margaret Thatcher en Gran Bretaña, ¿sí? O tenemos a Ronald Reagan en Estados Unidos como forma de Estado neoliberal. Surge en los años 80, está presente en países al día de hoy inclusive, así que no tendría decadencia. El caso emblemático en lo que es Argentina de neoliberalismo son los dos gobiernos de Carlos Menem. Bueno, entonces como origen de este Estado neoliberal es la crisis del petróleo que pone en jaque al estado de bienestar. Entonces se va a proponer todo lo contrario a lo que veíamos antes, un achicamiento del Estado en este caso. ¿Sí? Si el Estado benefactor trataba de cuidar la economía, digamos, de regular la economía, acá se va a hacer todo lo contrario. Por ejemplo, ¿qué se hace? Apertura económica, esto es desregulación total de la circulación de mercancías. Porque pensemos, ¿qué pasa si yo tengo una industria no muy fuerte y dejo entrar productos de afuera libremente? Bueno, puede ser que básicamente si acá se venden productos a 5 pesos, pero llegan productos de Taiwán que se venden a 50 centavos, entonces todo el mundo va a comprar lo que viene de Taiwán y la industria local va a quebrar. Esa es una posibilidad. Bueno, lo que se hace justamente es esto. Apertura económica sería apertura comercial, que es desregulación total de las importaciones. Entonces se dejan entrar productos sin ningún tipo de control. Supuestamente el discurso neoliberal es que el Estado no tiene que intervenir, tiene que llegar cosas de cualquier lado y va a haber mayor competencia y esto va a hacer que nuestra propia economía mejore. ¿Sí? Este es el discurso neoliberal. Con lo cual entonces tenemos desregulación comercial, desregulación financiera, es decir, el Estado deja de controlar el flujo de capitales, ¿sí? Lo que sería inversiones, especulación, inversiones en la bolsa, compra de bonos, compra de acciones, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, desregulación comercial y financiera, eliminación de impuestos. Acá estamos hablando de que se eliminan los impuestos redistributivos. Esto que les decía antes del estado de bienestar. El estado de bienestar pone un impuesto a la compra de Ferraris, por ejemplo. Bueno, eso se elimina, ¿sí? Porque el Estado no tiene que redistribuir, cada uno se las tiene que arreglar como pueda, ¿sí? Bien, ¿qué pasa entonces? Si dejo entrar productos de afuera, bueno, quizás a la economía local le va a ir mal. Y entonces, ¿cuál es el motor de la economía para el neoliberalismo? La atracción de capital extranjero. La economía va a funcionar bien siempre y cuando dejemos que entren inversiones desde afuera. ¿Sí? Es decir, que la economía va a funcionar siempre y cuando vengan empresas multinacionales a invertir bueno, a la Argentina o al país que sea. Bien, seguimos con esta idea. Entonces, el Estado neoliberal dice que el Estado no tiene que intervenir en absoluto en la economía. Entonces, si el Estado tiene empresas públicas, si hay empresas estatales, se las privatiza. ¿Sí? El Estado vende sus empresas a grupos privados, porque una empresa pública es vista como intervención del Estado en la economía y eso no tiene que pasar. Bueno, otras maneras de desregular es la flexibilización laboral, que es cuando el Estado desregula el mercado del trabajo. Si el estado de bienestar regulaba el trabajo poniendo cantidad de horas máximas, un salario mínimo, que, bueno, justamente cuando vos trabajás tenés que estar en blanco, o sea, tenés que estar registrado, tienen que hacerte aportes a la obra social, para, bueno, aportes para tu jubilación futura, este tipo de cuestiones. Bueno, la flexibilización laboral es que el Estado deja de regular el trabajo y de esa manera entonces se produce precarización laboral. Esto es que haya más trabajo no registrado, por lo tanto no necesariamente te van a pagar horas extras, no tienen por qué pagarte vacaciones, bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, entonces el Estado neoliberal sería un Estado desregulador.
Esta es una forma de Estado que está presente hoy en día. Habría que ver en cada caso, en distintos países, qué forma de Estado predomina. En algunos podemos encontrar formas más similares a un estado de bienestar y en otras más similares a un estado neoliberal, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en cuanto, hablando un poco más en concreto, ¿no? Europa, América Latina, lo que nos plantea el artículo es que el estado de bienestar se dio, el estado benefactor se dio más plenamente en Europa y en cambio en América Latina no se dio de manera, no se dio igual que en Europa, sino que tuvo menos calidad. Es decir, lo que nos plantea el texto es que en América Latina los estados de bienestar no llevaron tantos beneficios a la gente. ¿Y por qué no fueron tan buenos los estados de bienestar latinoamericanos como los europeos? Bueno, primero porque en América Latina no se dio el financiamiento por parte de los Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos no le prestó plata a América Latina para construir un estado de bienestar. ¿Sí? Y segundo, nos dice el artículo que en América Latina no hubo un consenso respecto de construir un estado de bienestar y entonces lo que se veía acá era que los logros que conseguía, o los logros que, digamos, los beneficios que se le otorgaban a un grupo social eran pérdidas para otro. Es decir, no había consenso. Acá se veía que si yo gano algo, vos perdés algo. ¿Sí? Y entonces, a partir de esta creencia, el estado de bienestar en Latinoamérica tuvo tintes autoritarios. No fue una cuestión consensual, sino que fue una cuestión de autoritarismo. ¿Sí? Bueno, en cuanto a Estado neoliberal, en América Latina también han habido unos cuantos casos de estados neoliberales en distintos países, fundamentalmente en los años 90, sí, o fines de los 80, años 90. Y les decía, en el caso argentino, lo veremos en el segundo parcial, que es el capítulo 9 del libro de Romero, justamente, vamos a ver un ejemplo de neoliberalismo de la mano de Carlos Menem. Bueno, bien, entonces con esto terminamos el tercer artículo donde tenemos que conocer estas distintas formas de Estado.